Listo. La clase pasada, vimos esto de los primeros pasos en R, la calculadora, asignación. Voy a contraer esto utilizando la flecha que aparece justo al lado de cuando pongo estos cuatro, perdón, símbolos de gato. Entonces lo puedo contraer y dejar ahí como una especie de sección, ¿no? Que se llama los primeros pasos en R. Si oprimen el botón que aparece aquí en azul, vuelve a salir. Bueno, esto me permite contraerlo y tenerlo un poquito más ordenado. También vimos esto de clases de objetos, ¿no? Numéricos, enteros, vimos complejos, caracteres, cosas así. Ahora, en la clase de hoy vamos a empezar una nueva sección. La nueva sección es sobre creación y manipulación de objetos y manipulación de objetos. Estos objetos son, como les había dicho, los que están creados por los tipos de datos que vimos, ya sea un objeto que esté constituido por un montón de caracteres o por un montón de números, cosas así. Ajá. En particular, vamos a empezar con la creación de vectores. Normalmente no vamos a estar trabajando solo con un número o dos o tres o lo que sea, sino con un vector que contenga un montón de números y ese vector es lo que normalmente vamos a echar a andar. Hay varias formas de crear vectores, ¿ok? Para crear vectores hay muchas funciones que R nos permite realizar esa creación. Ah, por cierto, si en algún momento necesitan que haga un poco más grande la letra, avísenme. Puedo ampliar esto a hacerlo un poco más grande. Digo, yo estoy cómodo trabajando en este tamaño, pero si lo necesitan un poco más grande, háganmelo saber, ya sea abriendo micrófono o por el chat, ¿vale? Y con gusto haré un poco más grande esto para que les quede cómodo. Entonces, creación y manipulación de vectores. Hay varias funciones que lo realizan. Una de ellas, o la principal, es la que se conoce como la función C, así, solamente C, y es una C minúscula además de todo. ¿Ok? Esta función nos permite meter las cosas dentro de un vector. Si ustedes hacen algo así como poner paréntesis y poner un par de números, 2, 5, 1 y 9, hacen esto y lo corren, ponen aquí control enter a esto, les va a aparecer un error abajo. Les dice, oye, no entiendo esta cosa que estás haciendo con el paréntesis y con la coma aquí, no sé a qué te refieres al momento de poner la coma. No lo entiende esto como un vector. La función C es una función que me permite combinar esos números en un vector, por eso se llama C. Entonces, esto de aquí, tratando de hacer nosotros nuestro vector, esto marca error, pero si lo hago con la función C antes, C de ese mismo vector de datos, esto ya de aquí, esto corre un vector. Esto es un vector. Ok, lo podemos correr y darnos cuenta de que ya lo he hecho andar, ¿no? Y miren, me lo pone en negro como cuando da un resultado. Es lo mismo que si nada más pusiera un número, ¿no? Por ejemplo, un 5 lo corro, me dice, sí, mira, el 5 pues vale 5 ahí está. Es una solicitud de operación la que estoy haciendo con ese vector. Además de pedirle nada más el vector así de, oye, dame el vector, puedo solicitarle que lo almacene. Entonces yo puedo crear una variable que se llame, por ejemplo, x y que sea igual a ese vector que ya estoy trabajando con él, 2, 5, 1, 9, ¿no? Entonces esto de aquí guarda el vector en la variable llamada X. Corremos esta línea, la 126, y observan en el ambiente que ahora tengo una variable llamada X. De hecho, me dice el tipo de variable, me dice es un tipo de variable numérico que tiene las entradas del 1 al 4, por eso esos dos puntos, del 1 al 4, y sus entradas son 2, 5, 1 y 9. Viene ahí descrito qué tipo de vectores y cuáles son sus entradas. Si el vector fuera más grande, no me da todas las entradas ahí, solo me describe algunas pocas para darme una idea de cómo es el vector. ¿Ok? Y esto lo puedo hacer para cualquier cantidad de números que yo quiera. Puedo almacenar un vector inclusive un poquito más grande.
si nosotros decidimos escribirlo así. Lo único malo es que esta función me está restringiendo a yo tener que poner cada uno de los números, ¿no? Por ejemplo, ahí pongo 2, 7, 9, 1, 3, 2, 19 y 6.4. Esto otra vez guarda el vector, lo guarda en algo llamado y ahí está. Tengo un vector numérico con entradas de la 1 a la 8 y sus entradas son estas. Si tuviera 20, 30 entradas, la cosa ya no cabría en la descripción que aparece aquí al lado en el ambiente. ¿Ok? Pero esto ya me permite guardarlos y puedo hacer operaciones con ellos o revisarlos. Por ejemplo, si yo le digo a R, oye, muéstrame el vector X, me muestra cuáles son las entradas. ¿Ok? Entonces, esta es una solicitud de decirle a R que me muestre, esto muestra el vector llamado X. Ok, lo echa a andar y me da los números. 1, 2, 2, 5, 1, 9. Además de eso, puedo buscar algunas de las entradas. Por ejemplo, si yo le pongo aquí entre corchetes, X, corchetes, y le pregunto por la entrada, por ejemplo, la entrada 3, me va a devolver el valor de la entrada 3. Esto nos da, nos da la entrada 3 del vector X. Lo corremos y ahí está, efectivamente nos dio la entrada 3 que tiene el valor 1. Ajá. Yo puedo, además de esto, modificar entradas con este mismo formato que les estoy explicando acá. Digamos, yo puedo decir, oye, la entrada número 4, yo sé que esa entrada vale 9, ¿cierto? Pero puedo modificarla, puedo decirle, oye, ¿por qué no haces que la entrada 4 valga 10? Ajá. Y entonces esto modifica la entrada 4 y le da el valor de 10. Modifica la entrada 4 y le da el valor 10. Y entonces lo corro esto, como ven, no genera nada porque no le estoy haciendo ninguna solicitud de algún cálculo o de algún valor. Entonces, como no le dije a R, oye, dame el valor de esto, oye, calcula esto, pues no generó nada aquí abajo. Pero en el ambiente sí cambió las cosas. Pueden ver que ahora mi vector X es 2, 5, 1, 10, cambiando el valor de la entrada número 4, pero solamente en el ambiente, aquí ya guardado. No me arrojó el valor. Si le vuelvo a preguntar a R por X, me lo va a dar así 2, 5, 1 y 10, ¿ok? Entonces, con esto puedo preguntar por entradas y también puedo hacer algunas operaciones con los vectores o con las entradas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, podría yo decirle, oye, R, ¿me podrías dar la entrada número 2, pero la quisiera elevada al cuadrado? ¿Ok? Entonces, esto nos da la entrada 2 al cuadrado. Corremos y efectivamente nos da 25, que es 5 elevado al cuadrado. Con estas puedo hacer cualquier operación. Puedo decir, oye, la entrada 1 la quisiera elevada al cubo, menos 78. ¿Cuánto es? Ah, menos 70. Ah, perfecto, muchas gracias. Y ya, esto nos da la posibilidad de hacer cualquier operación con esto. Además de eso, también puedo crear entradas. Por ejemplo, aquí R tiene una enorme ventaja, que es que el vector en realidad lo entiende como un vector prácticamente infinito, ajá, o sea, como que existe en todas sus entradas. Si ustedes le preguntan por la entrada 5, no les va a marcar un error. Noten que no está en rojo, les da un resultado en negro y esto es no asignado, ¿ok? Esto nos dice que no hay ningún valor asignado, no hay valor asignado a la entrada 5. Pero repito, no está marcando un error, solo está diciendo, oye, no tengo valores aquí en esta entrada. Si yo le dijera, oye, a la entrada número 5, asígnale el valor, por decir algo, menos 3. Ajá. Esto asigna el valor menos 3, asigna el valor menos 3 a la entrada número 5. Lo corremos, lo hace y noten ahora en el ambiente que mi vector creció. En el ambiente puedo ver que el vector es de 5 entradas y sus entradas son 2, 5, 1, 10 y menos 3. ¿Ok? O sea, él no necesité decirle, oye, quiero un nuevo vector con más entradas para que ahora le asigne esta nueva entrada. En realidad lo entiende sin problemas. Hay un pequeño inconveniente con eso, que es que yo podría, pues, darle, por ejemplo,
a R, oye, ¿me podrías dar la entrada número 10, asignarla a, no lo sé, un 7, por decir? Y entonces esto lo va a hacer, de verdad que esto va a funcionar. Esto nuevamente asigna a la entrada 10 el valor 7. Y lo hace, no hay problema. Lo único malo es que las entradas 6, 7, 8 y 9 no tienen valores asignados y van a aparecer como NA. Entonces yo le digo a R, oye, muéstrame X, y tanto en el ambiente como aquí en la consola pueden ver cómo está el valor 2, 5, 1, 10, -3, luego NA, 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 NA y luego un 7. Entonces entiende que sí tiene las 10 entradas, pero aquí no tiene ninguna asignación. Esto es un problema porque después, si estoy trabajando un poco más con el vector X, las entradas de estos NAs me pueden resultar un poquito incómodas a largo plazo. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Am, Además de estos vectores de números, también pueden generar vectores de caracteres o vectores de enteros o cosas así. Este, la función C también hace vectores con otras clases de datos. Entonces, por ejemplo, podría yo hacer, voy a generar otro X distinto, voy a sobreescribir en él para que vean que lo borra y escribe lo nuevo que le estoy diciendo. Entonces le puedo decir, oye, hazme un vector que tenga las siguientes entradas y las voy a hacer en puros caracteres. El número uno, pero en carácter, entonces lo pongo entrecomillado. Una palabra, no sé, hola. Este, también la letra A y una más, por ejemplo, si yo le pongo verdadero, ¿no? Ahí está. Entonces lo echamos a andar. Noten que ahora en mi ambiente aparece como un vector de caracteres, por eso aquí dice caracteres, entradas del 1 al 4, y estas son las entradas. Todas las está entendiendo como caracteres, por eso siempre lo va a poner entrecomillado. Y si yo le pregunto por alguna entrada en particular, digamos la entrada 3, pues me dice, esa es la letra A. Con esta ya no puedo operar porque se entiende que no es precisamente un número. Entonces, si la elevo al cuadrado, me va a decir, oye, hay un error, aquí tengo un argumento que no es numérico y pues no puedo hacer la operación que me está solicitando. ¿De acuerdo? Pero bueno, solo porque este es un carácter. Si mezclamos tipos, si ponemos varios tipos de objetos, R se va a ir casi siempre por lo que le resulte más fácil de recuperar. ¿A qué me refiero? Si hacen un vector X que tenga por entradas, digamos, imaginen que yo les pongo 1, 2, 3, 4 y el 5. ¿Ok? Para R va a ser un poquito difícil recuperar las cosas precisamente como están si pasa todo a numérico. Por ejemplo, imaginen que este en vez de ser un 5 es una H, nada más así, una letra H. Entonces, podría pasar la letra H a numérico, tal vez con algún código de los que utiliza para referirse a sus caracteres. Podría ponerle el nombre, el número de letra que es en el abecedario. Podría hacer algo para recuperarlo hacia allá, pero el regreso es el que no es tan simple. Si yo doy un número al azar, pues me es difícil recuperarlo. ¿Ok? Entonces, aquí hay un par de notas. La primera es que esto no marca error, ok. Algo que tiene que pasar con un vector es que tiene que ser algo del mismo tipo siempre, pero no marca error. Entonces lo corro, me dice, mira, ya lo guardé y pueden ver en el ambiente que lo que hizo fue hacerme un vector de puros caracteres. Lo echo a andar y me sustituyó los unos, 2, 3, 4 por sus mismos valores, pero ahora con comillas. Entonces lo que hizo fue pasar todo a caracteres para que sean del mismo tipo. Voy a dejar eso en una nota aquí también. En un vector, todas las entradas deben ser de la misma clase. ¿Ok? Todas las entradas tienen que tener la misma clase
para existir. Esto es muy importante a la hora de generar los vectores. Hay otro tipo de objetos que veremos después que pueden tener clases diferentes entre sí, pero aquí, pues esto es lo que hace. Entonces, no importa cómo lo rellenen. Por ejemplo, aquí nada más había un carácter y todos los demás eran numéricos. Si pongo un montón de caracteres y luego meto un número, el número lo va a pasar a carácter y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, recuerden que la función C lo que hace es combinar. La función C combina, combina los datos que yo le dé. Entonces, en particular, podría combinar incluso dos vectores. Déjenme volver a poner unos vectores un poquito más sencillos, como por ejemplo estos números para X, del 1 al 4 y ya tengo a la Y, ¿no? Ahora, puedo crear un vector nuevo que se llame Z, que sea la combinación de los datos X, Y. Entonces va a tomar a todos los valores de X y luego todos los valores de Y, de tal forma que me va a hacer un nuevo vector que, como ven, tiene 12 datos. ¿Ok? Tiene 12 datos y empieza con 1, 2, 3, 4 y luego 2, 7, 9, 1, que son los de la letra Y. Pueden ver ahora en el ambiente que no termina, ¿no? Que deja unos puntos suspensivos. Eso va a ser lo más normal porque justo teniendo 12 datos o un vector de 100 o de 1000 datos, pues no me va a mostrar todo, ¿no? Digo, yo le puedo pedir aquí que me lo muestre y me va a mostrar justo todos estos datos. Que por cierto, al momento de tener uno en puntos decimales, que fue la entrada última, la de 6.4. Noten que después me da todos con un punto con un dígito después del punto. Entonces me devuelve en vez de un 1, un 1.0, en vez del 2, un 2.0 y así sucesivamente para todos, como para tratar de uniformarlos todos en esta forma que tiene el último dato para el 6.4. Entonces, esto es algo de lo que realiza R a la hora de estar combinando las cosas. De ahí en adelante, pues nosotros podemos buscar cualquier entrada, como siempre, por ejemplo, Z de la entrada 11 y pues me devuelve el 19, ¿no? Esto ya que espero que haya quedado claro. Después les enseñaré un poco más sobre buscar datos en los vectores. Por ejemplo, puedo buscar la entrada tal que valga justo 19, ¿no? Y que me devuelva el número, pero eso lo veremos más adelante ya que vemos un poquito más de estas funciones. Ah, en la función C, además de eso, pueden meter la operación, ¿ok? Em, en la función C pueden meter una operación. A lo que me refiero con eso es que pueden hacer al vector X, digamos, y lo pueden construir con operaciones. Por ejemplo, dicen, quiero que este valga 2, luego el siguiente quiero que valga el seno de 6, el siguiente quiero que sea 5 elevado al cubo, y la última operación es 8, menos 7, y nada más, ¿no? Algo así. Entonces, echan a andar esto y, por ejemplo, aquí le voy a agregar los vectores de la variable y. Entonces, pueden meter estas operaciones y es lo mismo que si metieran los números. Cuando lo echo a andar y le pregunto, oye, ¿quién es X ahora? Me dice, mira, el primero es 2, el segundo es justo el seno de 6, que es menos punto 27, luego 5 al cubo, que es punto 125, y así sucesivamente para todos. Noten que como la segunda entrada tiene un montón de números después del punto decimal, a todos los homologó de esa forma. Y además me da los números de la entrada, que era una de las incógnitas raras de por qué salía este uno. Por ejemplo, aquí el uno que aparece se refiere a este valor uno que tiene acá. Este tendría el 2, este tendría el 3, 4, este tendría el 5, este el 6 y este el 7. Ajá. Y lo vemos acá abajo. Este es el valor uno, el valor 2, el valor 3, el 4, el 5 y el 6 que me lo pone en el siguiente renglón, sí me aclara que es el valor número 6. Por ejemplo, este 19 es el valor 11 de este nuevo vector que yo estoy dando y tengo de hecho 12 valores en total para este nuevo vector, ¿no? Y el valor 12 justo es 6.4. Entonces, por eso sale el uno acá. Como, mira, el primer resultado es este y los demás me los pone en forma de renglón, pero ya no me aclara cuál es el segundo, el tercero y el cuarto, ¿no? Ya ahí yo me lo estoy imaginando. Cuando da un salto de línea, sí me tiene que poner cuál. Y esto solo depende del tamaño de la pantalla que tengan en la consola. Si hacen crecer esto un poco,
y le vuelven a preguntar a R, oye, ¿quién es X? Lo va a hacer en dos saltos y el salto lo hace hasta el valor 10. Y si lo hacen un poco más grande y caben todos, no va a hacer ese salto. ¿Ok? Y puede que lo hagan un poco más pequeño y termine teniendo que hacer muchos más saltos. Le digo, oye, ¿quién es X? Y miren, aquí me terminó haciendo seis saltos en total, ¿no? Entonces, bueno, depende del tamaño de la pantalla como la tengan ustedes, de la consola, para saber cómo presenta esos datos, pero es solo para que sepan qué es lo que está dando. Vamos a ver otras funciones. Ahora, las funciones para hacer vectores, vamos a ver varias de un golpe. La C es de las más utilizadas. Ahorita voy a ver una función que es esta de dos puntos. Es un tipo de función. También vamos a ver una función que se llama sec, como de secuencia. Y por último, una función que se llama rect. ¿Ok? Son tres funciones diferentes que nos permiten hacer vectores. Estas son atajos, ¿ok? Atajos que me permiten hacer vectores mucho más rápido, pero no voy a describir todos sus contenidos. Estas funciones hacen vectores muy rápido con pocas características. Depende de las cosas que yo les voy a pedir. Por ejemplo, la función de dos puntos me permite hacer una secuencia con un valor inicial y uno final de uno en uno. Entonces, si yo hago el vector X y le digo, hazme un vector que tenga los números del uno hasta el 10, ¿ok? Lo voy a escribir de esta forma. Esto genera un vector con los números uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si lo corren, imprimí mal un botón, disculpen. Ahí está. Si corren esta línea 167, lo que van a observar en el ambiente es que X ahora es un vector de enteros con los números uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalmente, la forma de utilizar esta función es generar siempre números enteros, aunque tiene sus variaciones, pero casi siempre genera enteros. Esta función genera enteros. Ya saben que con enteros puedo calcular cosas, o sea, podría yo tomar a la entrada número 6 de este vector y sumarle 3.5 y no pasa nada, ¿no? Me va a dar el resultado que es 9.5. Entonces, a pesar de que sean enteros, sí puedo operar con ellos como si fueran números. Lo lindo de esta función es que en realidad me permite hacer secuencias largas. Entonces, de repente, si quiero los números del 1 al 20, solo escribo 1, 2.20 y tengo un vector de tamaño 20 con los números justo uno, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta llegar al 20. Sí, esta es una de sus tremendas ventajas. Me permite generar números, vectores muy grandes. Inclusive podría yo hacerlos, por ejemplo, los números del uno al 100 y obtengo todo este vector con números del uno al 100 solo escribiendo su inicio y su final. Hay algunas variaciones interesantes. Por ejemplo, pueden podemos comenzar con números negativos. Y entonces, en este caso, si ustedes usan números negativos para esto, digamos X, que sea una secuencia desde el -8 hasta el 5. ¿Ok? Y esto lo que va a devolver es justo una secuencia de uno en uno, desde -8 hasta 5. Y va a ser -8, -7, -6, así hasta llegar al 0, luego uno, 2, 3, 4, 5. Genera la secuencia exactamente como yo la quería. Si se ponen un poco más creativos y empiezan a hacerle algo así como desde el 4.1.2, perdón, hasta el 9.1. Esto genera una secuencia un poquito rara. Noten que va a ser 4.2, 5.2, 6.2, 8, 7.2 y hasta 8.2. Como que respetó el mínimo y se fue de uno en uno hasta antes de llegar al máximo. Como el siguiente después del 8.2 sería 9.2 y eso supera al 9.1, ya se detiene hasta este punto. ¿Ok? Digo, esto en realidad casi nunca lo van a usar, pero que sepan qué es lo que devuelve si meten un número con decimales. Este, entonces, la secuencia es de +1 en cada salto.
¿ah? Y para antes del valor máximo que nosotros hayamos dado, ¿no? Entonces, como mi máximo que yo le di fue 9.1, va a parar antes de superar ese valor. Si llega y está bien, lo toma como aquí, por ejemplo, el 5, lo echa a andar y no hay problema. Otra cosa curiosa que podrían hacer sería hacer una secuencia al revés. ¿Qué pasa si yo hago los números del 7 al 1? Entonces sí, genera la secuencia exactamente al revés, 7, 6, 5, así hasta llegar al 1, restando en cada caso en vez de estar sumando, ¿no? Entonces es una función bastante versátil, tiene todas esas características bastante buenas. ¿Vale? Entonces, esta es la función de los dos puntos. Normalmente la utilizamos como la vieron aquí en los tres primeros casos, del 1 al 10, del 1 al 20, del 1 al 100. Es la forma más efectiva de utilizarla y veremos que es la que casi siempre utilizamos para esta. Para secuencias un poquito más elaboradas, si quiero una secuencia un poco más rara, utilizo mejor la función que se llama sec de secuencia. Para secuencias más, digámoslo así, raras, es mejor usar la función sec, ¿ok? Y ahorita empezamos a verla. Entonces, esta función lo que hace es generar justo eso, secuencias, desde un número hasta otro número y con qué tipo de salto quieres. Por ejemplo, hagamos un vector X utilizando esta función que se llama sec, así. Noten que incluso la función no me dice acá, como en otras funciones que van a aparecer, cómo rellenarla, pero bueno, vamos a verlo nosotros. Yo le voy a decir desde dónde quiero que hagas la secuencia. Por ejemplo, quiero que hagas la secuencia desde el número 6 y quiero que termines la secuencia en el 190. ¿Ok? Y quiero que la secuencia vaya creciendo de 3 en 3. ¿Ok? Esto me va a generar una secuencia que inicia en 100. Esto genera un vector que inicia en 6 y sube de más 2, ¿ok? En cada paso va a subir con un más 2 hasta antes del 190. Si puede llegar al 190, lo toma, ¿ok? Hasta llegar al 190. Si se pasa, se va a quedar antes. Y si lo toma, pues se queda hasta ahí. Entonces le digo, oye, ¿quién es X? Y me dice, mira, es el 6, 9, 12. Miren que va de 3 en 3. ¿Qué puse aquí un más 2? No lo sé. Esto es de más 3 en más 3. Y va sumando 3, 3, 3, 3, 3 hasta llegar a 189. Noten que como del siguiente sería 192, no lo pone. ¿Ok? Entonces, como el 192 es mayor que mi número final, sencillamente no lo pone y ya está. ¿Ok? Si yo quisiera que sí hubiera estos dos valores acá, pues bueno, tendría que hacerlo de otra manera. ¿Ok? Entonces, este va y nos dice el tamaño del salto que nosotros queremos, dato inicial, dato final y echamos a andar. Puede ser muy útil, por ejemplo, para generar una secuencia entre dos números, como si yo quisiera am, empezar en 0, terminar en 1, ¿no? O sea, si yo quisiera hacer una partición del intervalo 0,1 y quisiera que hagas estos saltos de 0.1 en 0.1. Entonces, noten que aquí me da justo desde el 0 hasta el 1 y va subiendo de punto 1 en punto 1. Entonces, 0, luego punto 1, punto 2, punto 3, punto 0,4 y así sucesivamente hasta llegar al valor 1, ¿no? Esta es una de las formas más, em, listo, reiniciamos. Ok, perdí algunos de los vectores en el ambiente porque también se cerró esto de R, pero no hay problema, partimos de lo mismo, ¿no? Solo se limpió el ambiente, por así decirlo. Estaba yo diciéndoles que la función secuencia les puede hacer una secuencia, una partición, por ejemplo, en el intervalo 0,1, como vieron acá, desde y hasta cierto valor. Si ustedes se aprenden los valores en el orden en el que van, pueden evitar escoger
de decirle cuál es cuál, ¿no? El orden de los parámetros de la función les permite hacerlo sin necesidad de decirle el nombre de cada parámetro. Por ejemplo, si ustedes hacen que X sea una secuencia y le dicen, ah, mira, yo quiero una secuencia desde el 1 hasta el 87 y quiero que vaya de dos en dos. ¿Ok? Esto les va a generar esa secuencia, 1, 3, 5, 7, 10 y así hasta llegar hasta el 87. Entonces, conociendo el orden de los parámetros, no necesitan el nombre. ¿Ok? Pero solo si conocen el nombre, el orden, perdón, de los parámetros. ¿Ok? Si no conocen el orden, lo mejor es que digan, ah, mira, desde, hasta y bye. Además, hay otros parámetros que también existen en la función secuencia. Hay otro parámetro útil que me permite quitar el by y en vez de poner un by puedo pedirle de qué tamaño quiero el vector. Por ejemplo, si yo quisiera un vector y, ¿ok? Y le digo, yo quiero una secuencia, ¿ok? Y esta secuencia va a iniciar en cero, quiero que termine, digamos, en 20, ajá, y no sé de cuánto en cuánto va a estar, no sé de qué tamaño tengo en que hacer los saltos, pero sí sé de qué tamaño quiero el vector completo. Entonces le pongo aquí la longitud del vector que quiero que termines haciendo es de tamaño 78, ¿no? Por decir algo. Entonces, esto lo que hace es que el parámetro de longitud es el tamaño que tendrá el vector X. Entonces corremos esta línea 199 y lo que obtenemos es una secuencia que inicia en cero, que termina en 20 y que no sé de qué tamaño tiene que ser el salto, pero me está garantizando que hay 78 entradas, como pueden ver aquí. Entonces tengo 78 entradas iniciando en cero, terminando en 20. Evidentemente R lo que hace es justo calcular de qué tamaño tiene que ser el salto y eso es lo que hace para echarlo a andar. Entonces, no son compatibles que le pongan el by y la longitud. Lo mejor es que pongan uno u otro. Entonces, ya sea que pongan de qué tamaño quieren que sea el salto o de qué tamaño quieren que sea el vector, alguna de las dos sería la alternativa a colocar, ¿no? O cualquiera de las dos resulta súper útil, ya sea que quieras tener un vector de cierto tamaño o que quieras tener un vector de cierta longitud. Como vimos en clases anteriores, si después quieren pedir un poco de ayuda porque no se acuerdan cómo funciona la secuencia, escriben un signo de interrogación, luego sec, y esto nos da ayuda sobre la función y cómo utilizarla, ¿no? Doy este control enter aquí y en la ventana de ayuda me dice, mira, esto genera una secuencia, y me dice un poquito de cómo usarla, ¿no? Aquí está el from, aquí está el to, aquí está el by, aquí está la longitud que estoy utilizando. Me dice que hay unas variaciones, por ejemplo, listo. Ok, entonces les decía, con la función de pedir ayuda, pueden aquí tener la ayuda, que significan los argumentos de la misma función. Y finalmente por ahí hay algunos ejemplos a veces, así miren aquí al fondo, hay algunos ejemplos que les dicen, mira, utilízalo así, utilízalo de esta forma y ve qué es lo que ocurre, ¿no? Como todos los ejemplos que les he estado dando hasta ahora. Pero bueno, el asunto es que la función secuencia les permite hacer secuencias de este estilo. Voy a pasar ahora a otra secuencia, a otra forma de generar vectores, que es la función rep. Por último, está la función rep, ¿de acuerdo? Esta función lo que hace es repetir
algo tantas veces como nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, le puedo decir aquí, necesito que repitas el número 3, y le puedo decir aquí tantas veces como yo quiera, digamos unas, 17 veces, ¿no? Entonces lo echo a andar y veo que existe el X, que ahora es un vector de 17 entradas, repitiendo el número 3 justo 17 veces. Puedo hacerlo para números o puedo hacerlo para vectores. Entonces vamos a hacer un vector pequeño. Hagamos una Y que tenga, utilizando la función C, los valores 6, 2 y 9. ¿Ok? Y voy a repetir estos valores varias veces. Entonces hagamos un vector X que lo que haga es que repita al vector llamado y le voy a decir cuántas veces quiero que lo haga, no lo sé, unas 8 veces. Entonces lo echo a andar, le pregunto a R quién es X y me dice que es un vector de 24 entradas que tiene las entradas 629, luego 629, luego 629 y así repite el patrón 629 8 veces. Entonces esto me permite generar vectores que repitan ciertos patrones. De repente llega a ser muy útil, por ejemplo, crear un vector de puros ceros. Entonces yo le puedo decir, oye, créame un vector de puros ceros, me voy a ahorrar ahora el valor del parámetro del número de veces y le voy a decir, quiero 100 ceros. Lo echa a andar y me devuelve justo eso, un vector que tiene 100 entradas y que todas son ceros. Sí, es una forma muy agradable de poder generar un vector de puros ceros del que yo sé qué tamaño tiene. Y ya después manipular las entradas, ¿no? Ir y guardar en cada entrada tal vez cierto valor que necesito para ese vector. Si ustedes echan a andar estas funciones, por ejemplo, ponen la función ref de 5, 8 veces, esto crea el vector, ¿no? Crea un vector de 8 entradas con 5 en todas las entradas, pero no necesariamente lo guarda. Ajá. Noten que aquí no hay ningún guardado. Recuerden que esto siempre tiene que darse con la asignación de la variable, como lo ven acá. ¿Ok? Entonces, esto genera al vector, pero no lo guarda. ¿Ok? Eso es muy importante. Lo genera, pero no me está guardando esa cantidad. Y pueden mezclar cosas, ¿no? Pueden hacer una repetición de los números que van del 1 al 7 y tal vez la quieran hacer 42 veces. ¿Ok? Esto les va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repetido 42 veces. Entonces noten que aquí están las secuencias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 42 veces eso les da un total de 270 y tantas veces, ¿no? O más quizá, ni idea. Como no lo guardamos, pues tampoco sabemos de qué tamaño es ese preciso vector. Entonces pueden utilizar la función C aquí adentro también. Entonces pueden hacer, mira, quiero que repitas este vector que tiene 3, 5, 9 y quiero que lo repitas unas 7 veces, ¿no? Y entonces eso hace, pero pueden ponerle un número, un vector que ya está guardado, o pueden ponerla con los dos puntos, o pueden poner el vector con la función C. Cualquiera de esas combinaciones las va a echar a andar y no genera ningún problema, ¿vale? Esas son las funciones clásicas para poder crear vectores, ¿ok? Hay otras funciones como la función vector que casi no se utiliza para nada porque estas son bastante buenas. Ya con eso tenemos todo, ¿ok? Voy a pasar a lo siguiente, un poquito con la manipulación de estos objetos, de estos vectores. Voy a pasar a operaciones con vectores. ¿Ok? Esto de operaciones con vectores es darnos una idea de qué es lo que podemos calcular con ellos. Lo voy a dejar como una sección aparte. ¿Ok? Y poder calcularles cosas. Voy a limpiar el ambiente solo para que esto quede ahorita limpio y podamos trabajar con él desde cero. Entonces les recomiendo hacer lo mismo. Voy a hacer un vector que tenga las entradas del 1 al 6. ¿Ok? Esto lo pueden hacer con los dos puntos o lo pueden hacer así, da exactamente lo mismo. Y ahora veamos cómo funcionan las operaciones. Primero, la operación, por ejemplo, de suma. Si yo le sumo un número a un vector, esto suma
2 a cada entrada. Ok, lo echo a andar y miren que me devuelve el vector que es 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que serían las 6 entradas que yo tengo aquí, pero todas, cada una, más 2. Entonces me devuelve un vector con las mismas entradas, pero más 2 en cada entrada. Lo mismo para cualquier otra operación. Si multiplican por 2, multiplica cada entrada por 2. Ok, esto realiza la operación en cada entrada. En cada entrada está realizando esta operación de multiplicar. Y pasa lo mismo para cualquier otra. Si ustedes dividen entre 45 esto, pues lo va a hacer entrada por entrada. Si le restan un 5 lo va a hacer entrada por entrada, va a hacer esa resta y así sucesivamente. Incluso si elevan, por ejemplo, al cuadrado, les va a dar el cuadrado de cada entrada. Entonces, por ejemplo, tener los primeros 100 cuadrados, resulta muy fácil si hago algo de esta forma, los números del 1 al 100 y después esto elevado al cuadrado. ¿No? Y ahí tengo los 100 primeros cuadrados de los números naturales sin contar al cero. Está práctico para poder hacer vectores con características como esas de formas rápidas, ¿no? Eh, bueno, además de eso, también puedo hacer operaciones entre vectores, operaciones entre vectores. Y es aquí donde R tiene ciertos problemas y el problema es que R se esfuerza mucho en dar resultados. Ajá. R, no sé si es una fortaleza o una desventaja que les va a tratar de dar el resultado siempre. Lo primero es, mira, te doy un resultado y después te puedo llegar a advertir, oye, este tiene un problema, puede que esto esté correcto, puede que no, pero bueno, ya te estoy advirtiendo que hay complicaciones con el resultado que te di. Miren, voy a hacer un vector, se llama y, con los números del 6 al 1 que esté invertido respecto de x. Si yo hago la suma de y con x, queda bastante claro que pues se pueden sumar, ¿no? Son dos vectores con las mismas cardinalidades y pues me va a dar 7, 7, 7, 7, 7, ¿no? Como estos dos vectores tienen la misma dimensión, tienen la misma dimensión, entonces pues es fácil la suma, ¿no? ¿Qué pasaría si yo sumo algo que no tenga la misma dimensión? La mayoría de los lenguajes de programación les marcarían un error. Por ejemplo, piensen que tengo estos números, ¿no? 1, 2, 9. Y yo quiero hacer x más z. Entonces, esto debería marcar un error. Debería marcar error, pero R no lo hace, ¿ok? Y de hecho, esto es porque no he corrido Z, pero ahí está, no marca error y me dice, mira, ahí está la suma. Y si ustedes se preguntan qué fue lo que hizo fue sumar 1 más 1, que es 2, luego 2 más 2, que es ese 4, luego 3 más 9, que es ese 12, y el 5 que sigue lo obtuvo de sumar 4 más 1, luego 5 más 2, que es 7, y finalmente 6 más 9, que es 15. Entonces tomó los valores de x y le sumó 1, 2, 9 y luego repitió el proceso, 1, 2, 9, lo cual es un poquito raro, bueno, muy raro, ¿no? O sea, un lenguaje de programación normalmente marcaría error, pero aquí está buscando dar un resultado. ¿Qué pasaría si no fuera divisible? Por ejemplo, aquí pues uno tiene dimensión 6 y otro dimensión 3. Entonces está fácil que duplicando la dimensión de z, nada más repitiéndolo una vez, realices la suma. Ajá. Bueno, antes aquí, pero no. ¿Qué pasaría si yo dijera, bueno, vamos a meter algo que no sea divisible? Por ejemplo, un vector que tenga las entradas 8, 2 y 5, y una más, y un cero. Ajá, este vector tiene dimensión 4. Entonces, si yo hago x más w, yo esperaría que esto también marque error, ¿no? Debería marcar error, sencillamente porque no son compatibles las dimensiones y además una no es múltiplo de la otra. El problema es que no va a marcar error, pero sí me va a mandar una advertencia.
Entonces lo corremos, marco error porque no he dicho quién es W. Entonces primero digan quién es W, que exista en el ambiente acá para que podamos operar con él, ¿no? Entonces le digo W es esto, le pido esto y hace la operación, pero este símbolo, este mensaje en rojo que está aquí no es un error. Ajá, no me dice, hay un error, no se pudo. No, miren que primero me devolvió un resultado. Primero aquí, después de haber echado a andar, me dio un resultado. Me dijo, ah, mira, esto da esto, pero me manda una advertencia y me dice, oye, mira, te voy a advertir esto. Resulta que la longitud del objeto que tiene mayor dimensión no es múltiplo de la longitud del objeto que tiene menor dimensión. Entonces, pues bueno, sí, claro, ¿no? El 6 no es múltiplo de 4, pero me devolvió un resultado, que es lo más extraño. Y si lo analizan, lo que está haciendo es 1 más 8, luego 2 más 2 que devuelve este 4, luego 3 más 5 que es este 8, y finalmente 4 más 0. Hasta ahí todo tiene mucho sentido, ¿no? Sumó las primeras 4 entradas. Y la siguiente es 5 más 8, que es este 13, y 6 más 2, que da este 8. Entonces vuelve a hacer lo mismo, pero se queda corto. Entonces dice, sí, voy a volver a sumar. Entonces pongo el 8 en la siguiente, el 2 en la siguiente, y el 5 y el 0 pues ya no cupieron. Pero de todas maneras te doy este resultado. Solo te advierto que pues está esto. Y en un programa muy largo, tal vez puede pasar desapercibido si hacen un montón de operaciones, funciones que les llevan muchísimo tiempo y de repente aparece un warning por ahí, pero al final dio un resultado. Entonces, esto existe y podría llegar a guardarlo y tener operaciones con eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque R se va a esforzar en dar un resultado antes de marcarte el error. Evidentemente, si no existe el objeto, como me pasó acá, pues sí me marca el error porque dice no puedo hacer absolutamente nada con algo que no existe. Pero ya con estos dos, a pesar de que las longitudes no coincidan, pues echa a andar. Y por cierto, no importa el orden en el que lo sumen, aquí pues el vector X siempre tuvo la dimensión mayor, pero si lo suman al revés va a ser lo mismo. Ajá. Va a tomar al que tenga dimensión menor y ese es al que va a repetir sobre el que tenga dimensión mayor, pero no es necesariamente así. ¿Ok? Y esto no solo con la suma, también hace lo mismo para cualquier otra operación. También es igual para las otras operaciones. Entonces, si ustedes hacen algo así como X por Y, esto va a multiplicar entrada por entrada. Si hacen X por Z, también va a ser entrada por entrada. Y si hacen X por W, va a ser entrada por entrada con el warning ahí que nos está mandando, ¿no? La advertencia de que no funciona el múltiplo exactamente como debería. Que por cierto, esto de multiplicar entrada por entrada parece un poco raro porque tal vez yo quisiera un producto punto, ¿ok? Y si quisiéramos un producto punto, se realiza de otra forma. Pongo X, símbolo de porcentaje, luego el símbolo de multiplicación y luego otra vez el símbolo de porcentaje. Noten que en cuanto completo estas tres, se pone en un tono gris, que es el mismo tono gris que tiene para todas las operaciones, como los símbolos de más y de multiplicación y el cuadrado, por ejemplo, es el mismo tono de gris, también la resta o la división tienen ese mismo tono de gris. Antes de eso, el símbolo de porcentaje estaba en otro tono, más negro. En cuanto le a completo cambia el tono y entiende que hay una operación ahí, que es el producto matricial, o en este caso para dos vectores, em, esto nos da el producto punto. ¿Ok? Que sería la suma de todas las entradas. Noten que aquí me lo dejó con este formato medio raro y es porque me está anticipando que lo está haciendo como una especie de producto de matrices. Pero bueno, el resultado es justamente 56. ¿Ok? Por cierto, en términos de eso de las matrices, también a los vectores los pueden, por ejemplo, transponer y esto les devuelve la transpuesta del vector X y lo pone medio raro, o sea, parece igual, pero aparecieron unos signos acá arriba para darme las entradas, ¿ok? Entonces, bueno, no se preocupen por eso, lo veremos más adelante. Otra función interesante es que pueden pedirle la longitud del vector y esto les da 6, diciéndole, sí, mira, el vector tiene 6 entradas. Esto nos da la longitud
del vector, ¿va? Entonces, esta es muy importante, esta función en particular es súper importante, la van a utilizar muchísimas veces para operar con vectores. Bueno, para terminar hoy, aunque creo que lo debíamos haber hecho por aquí, funciones con vectores. Está transpuesta, está la de la longitud. Pueden hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, pueden hacer la suma de las entradas del vector. Entonces yo le puedo decir, dame la suma de las entradas. Me dice 21. Esto nos da la suma de las entradas. Y hay otras operaciones, como por ejemplo está el producto. Y puedo decir, oye, dame el producto de todas las entradas, esto lo multiplica todas las entradas, que sería el equivalente en este caso a 6 factorial, ¿no? Evidentemente, esto nos da el producto de todas las entradas del vector. Y hay otras varias, por ejemplo, está el promedio, pueden sacar la media, que es dividirlo entre la cantidad de datos que son, en este caso 3.5, nos da el promedio de los valores del vector. También pueden sacarle un máximo, un mínimo. Evidentemente aquí está fácil porque pues, son 6 entradas, ¿no? Pero si tuvieran vectores de miles de entradas, pues ya valdría mucho la pena como nosotros mandamos a llamar esas de allá, ¿ok? Am, También hay otra función que es la función names. Esta función me permite asignar nombres a las entradas. Entonces yo le puedo decir, mira, de X, asígnale nombres a las entradas. Son 6 entradas, entonces le voy a asignar los siguientes nombres. La primera entrada se llama A, la segunda entrada se llama B, siguiente entrada C y así sucesivamente con las demás. Este, y entrada F. ¿Ok? Hago esto y esta función asigna nombres a las entradas. Ok, entonces lo echo a andar, le pido a R, oye R, ¿quién es X? Y me dice, mira, es un vector cuya entrada A vale 1, entrada B vale 2. Y me noten que aquí ya tiene nombre y también en el ambiente, forma de ser de X ha cambiado un poco. Si ustedes le preguntan a R, oye R, ¿cómo se ve esta X? En el ambiente dice que es un vector nombrado numérico con 6 entradas. Entonces, este apellido de decir, mira, ya está nombrado, ya tiene un nombre que es que todas sus entradas tienen un específico nombre, cambia un poco la forma en la que lo manejamos y cambia un poco la forma en la que podemos después llegar a buscar entradas de este mismo vector. Hay otras funciones que veremos en el camino, como por ejemplo el rango del vector. Si ustedes le dicen, oye, ¿de dónde a dónde va? Les devuelve el mínimo y el máximo, va del 1 al 6. Y bueno, las acumulativas que veremos después, por ejemplo, la suma acumulativa de las entradas de X es muy útil. Esto les devuelve la suma acumulativa, es 1, luego 1 más 2, 1 más 2 más 3, 1 más 2 más 3 más 4, luego más 5, luego más 6, y les devuelve el vector con la misma dimensión, pero con la suma acumulada. Mismo pueden hacer para el producto, para mínimos o para máximos, pero después veremos ese tipo de cosas, ¿vale? Ah, em, para terminar hoy, quisiera nada más ver un poquito de búsqueda bajo condiciones, búsqueda de entradas bajo condiciones. Esto ya será lo último de hoy. Y es que yo puedo buscar en el vector bajo ciertas condiciones. Ya les enseñé que esto nos devuelve la entrada número 1 de X, ¿no? Entonces, esto nos da la entrada 1 del vector X. Pero le puedo pedir un poquito más. Podría pedirle, oye, ¿me puedes devolver las entradas 2, 3 y 5? ¿Ok? Y lo pongo dentro de un vector. Noten que escribí la función C. Si no pongo la función C, les va a mandar un error. Entonces, genero un vector que sea el 2, 3, 4 y 5, y esto nos da las entradas
2, 3 y 5 de X. Échenlo a andar y justo nos da el 2, 3 y 5 que coinciden con el número de entrada, lo cual me garantiza que lo estoy haciendo bien, ¿no? Que tiene sentido. Lo puedo hacer con cualquier vector de cualquiera de las otras formas que les he enseñado a hacer. Por ejemplo, si quisiera las entradas del 2 al 5, me devuelve las entradas del 2 al 5, justo con lo de los dos puntos. Cualquiera de las formas de generar un vector funciona acá. Esto nos da las entradas del 2 al 5 del vector X. Entonces acá puedo buscar por el número de entrada, por el número de entrada con varias entradas y puedo hacerlo con la función C o con la función, o con la función de los dos puntos. Y ahora, esto de buscar bajo condiciones, podría preguntarle cuáles cumplen ciertas cosas. Y es que a los vectores y a los números les puedo preguntar cierto valor. Por ejemplo, voy a hacer un número llamado A que valga 5, ¿ok? Nada más para tenerlo ahí en mi ambiente. Y puedo hacerle preguntas lógicas a R. Puedo decirle a R, oye, A es mayor que 3, menor que 3, perdón, y me devuelve falso. Ujú. Esto no es una asignación, esto es una pregunta. Y preguntamos a R si A es menor que 3. Y evidentemente el resultado es falso porque 5 no es menor que 3. Puedo preguntarle también si es mayor que 3 o que 4, por ejemplo, y me va a devolver un verdadero porque efectivamente es mayor que 4, ¿no? Pues acá estamos preguntando a R si A es mayor que 4. ¿Ok? Y ya las preguntas me devuelve como resultado un verdadero o falso. Estas mismas preguntas pueden realizarse para los vectores. Por ejemplo, puedo preguntarle, oye, R, X es mayor o bueno, menor que 4, para hacer más o menos la misma pregunta, y lo que me va a devolver es un montón de verdaderos y falsos. Por ejemplo, en su primera entrada es verdadero, su segunda es verdadero, este es verdadero. En la cuarta entrada ya es falso, porque 4 no es menor que 4. 5 y 6 tampoco, y por lo tanto me da 3 verdaderos y 3 falsos según en cada entrada. Entonces, en este caso, R hace la pregunta entrada por entrada. ¿Ok? Entonces hace la pregunta en cada entrada y me devuelve un verdadero y un falso. Hay una cosa curiosa con la búsqueda de entradas en los vectores. Si yo le digo a R, oye R, ¿me devolverías las siguientes entradas? Y le puedo especificar qué entradas con verdaderos y falsos. Por ejemplo, quiero la primera entrada, la segunda no, la tercera sí, la cuarta sí, la quinta no y la sexta no. Entonces puedo meterle un verdaderos y falsos en el vector y me va a devolver justo eso, los que tengan verdadero. Entrada uno, entrada 3 y entrada 4. Es otra forma de búsqueda. ¿Ah? Aquí le pido las entradas de X con un verdadero. Ajá. Entonces, le estoy diciendo, mira, quiero una entrada que tiene verdaderos y donde dice falso, apágalo. Esto es como una especie de switch, ¿no? Donde diga verdadero sí, donde diga falso no. Entonces estoy apagando y encendiendo las entradas que quiero del vector X. Curiosamente, daría lo mismo si meto el vector resultante de una pregunta. Entonces yo le puedo decir a X, oye, dame las entradas de X en este vector que tiene verdaderos y falsos y me va a dar las entradas del vector X que cumplen la condición. Entonces, esto nos da las entradas menores a 4. Y me dice, sí, mira, las entradas son la uno, la 2 y la 3. Me da los valores específicos. No me dice cuáles son, aunque bueno, como tienen nombre, acá sí me va a decir A, B y C. Y pueden hacerlo para otros vectores. Por ejemplo, el vector W, que no está tan ordenado, le puedo decir, oye, el W que cumpla que sus entradas son
mayores que 6, por ejemplo, ¿cuáles son? Me dice, nada más es una, es la entrada 8, ¿ok? Y le puedo preguntar cosas muy similares en todos los casos. Por ejemplo, decirle, ¿cuáles de sus entradas son mayores que 3? Y me va a devolver 8 y 5. Y vean en el ambiente que sí, justamente solo tiene esas dos entradas mayores que 3, 8 y 5, y quita el 2 y el 0. Respeta el orden, pero va a quitar esas, ¿no? Y es porque en realidad aquí adentro, este código de W mayor que 3 es algo que tiene verdadero, falso, y entonces apaga los que no lo tienen. Entonces me va a dar la primera entrada sí, la segunda entrada no, la tercera entrada sí y la última no. Y es así como me devuelve esas específicas entradas que yo le estoy pidiendo al vector. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos por hoy. La siguiente clase veré un poquito más sobre nombrar entradas de los vectores y seguir rastreando entradas según las cosas que tengamos. Y espero que en la siguiente podamos ya definir matrices y un poquito más de operaciones con esas, ¿vale? Bueno, que tengan lindo fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Va, profe, gracias. Muchas gracias por